Para su mejor comprensión de esta historia, se recomienda ver la parte anterior del vídeo. Continuando, anteriormente, la prota había tenido una conexión con su gato negro, donde lo cual, el gato, no era amigable con los desconocidos, así que la prota se encontraba más que tranquila, porque según ella, ninguno iba a ganar la aprobación. Por otro lado, el príncipe de Dongling, en su mente, estaba burlando del príncipe Xuan, ya que, como el príncipe Xuan, tenía la fama de que era un guerrero de sangre fría, ni siquiera un tigre caminaba cerca de él, dando a entender que, peor iba a acercar un gato, así que mejor, el primero en intentar realizar la segunda prueba, fue el príncipe Xuan, donde en eso, Shen Tianhua, bajó a negro, para ver su reacción, si se acerca o no al príncipe Xuan, pero bueno, el gato negro sí se acercó hacia el príncipe Xuan, y pues, la prota sí tenía la razón, cuando decía que no se acercaba a los extraños, porque cuando se acercó, olfateó y reconoció, ya que con él, había jugado en su primer encuentro. A todo eso, la prota estaba muy sorprendida, y ella no entendía por qué el gato negro se dejaba acariciar por el príncipe Xuan. Asimismo, Xiang Ming estaba sorprendida pero a su vez, estaba feliz, y decía que, la señorita Tianhua tenía razón, cuando dijo que negro iba a ayudar a elegir su esposo, porque ella también, afirmaba que el gato negro no se dejaba acercar a nadie, a excepción de ellas, pero el príncipe Xuan lo logró, pero la prota, no se iba a dar por perdido, así que, empezó a hacer señales para que el gato se alejara del príncipe Xuan, donde lo cual, el gato se detuvo, y rechazó al príncipe Xuan. Una vez hecho eso, la prota ya se sentía un poco más relajada, mientras que el príncipe de Dongling se encontraba riéndose de él, ya que según él, su alteza, no había podido conseguir la aprobación del gato. Asimismo, el público presente decían que, el príncipe Xuan estaba más centrado en el campo de batalla, y que según ellos, a él le era más fácil domesticar a un león que a un gato. Pero bueno, el príncipe Xuan, simplemente decía que el gato parecía a su dueña, cuando le daba la espalda, así que él, no se iba a dar por vencido, donde lo cual, sacó un teaser de gato que llevaba con él, y pues, el gato no podía resistir a eso, así que mejor, empezó a jugar con él, donde también, traía un pescado seco para el gato y lo dio, y así, ya se veía el triunfo del príncipe Xuan, y la derrota de la prota, donde la prota, en su mente decía que su plan estaba arruinado, pero a su vez, decía que el pescado seco era familiar, y decía que, es como el que le enviaba Xuan Shao, pero bueno, el príncipe Xuan participó con decir que, había pasado todas las pruebas, así que dirigió a la prota, voy a ser tu verdadero esposo, así que la prota, entre fingida de palabras dijo que, estaba deseando ser su esposa, pero en su interior estaba muriendo de enojo, ya que su plan perfecto había fracasado, pero bueno, el príncipe Xuan dijo que iba a planear una gran boda, para su matrimonio y la de su amada, pero bueno, la prota había contado a Xuan Shao, que no quería casar con un hombre rodeado de poderes, por lo que el príncipe Xuan, estaba seguro de que en aquel instante decía sí, pero iba a planear algo para estropear la boda. Mientras que el príncipe de Dongling, estaba furioso de haber perdido, y decía que, no iba a permitir aquel matrimonio, mientras él esté vivo. Por otro lado, el emperador decía que, por fin se estableció el matrimonio de Shen Tianhua y el príncipe Xuan. Asimismo, la emperatriz estaba feliz por el compromiso, así que mejor, ella quería fijar una fecha para la boda, y preguntó al emperador, ¿qué tal el 15 del próximo mes? Pero en eso, llegó el príncipe heredero muy enfadado, ya que como su padre había mandado a cambiar la ropa, en aquel transcurso de tiempo, ya había terminado la prueba de con quien se iba a casar la señorita Tianhua, y preguntándolo, ¿qué hay de mi compromiso? A eso, el emperador lo tomó con calma, y mencionó que, lo iba a dejar que se case con la hermana de Shen Tianhua, pero el príncipe heredero no estaba conforme con la noticia, y decía que Shen Bailian era muy aburrida a comparación de la prota, y se encontraba muy dudoso, así que su padre, se dio cuenta de eso y dijo que, no se haga las ilusiones de casar con la señorita Tinawa, además que, ni siquiera había pasado la primera prueba, así que, no le quedaba de otra que aceptar los órdenes de su padre el emperador. Por otro lado, la prota y Xiang Ming, ya se habían regresado a casa, donde la prota, se encontraba triste por el compromiso, ya que ella, no quería casar con ningún hombre de la realeza, ella quería ser libre en temas sociales, y quería casarse con un hombre que realmente le guste a ella, pero también, agradecía al príncipe Xuan, por haberla salvado hace unos días atrás, pero decía que él, no era su amor verdadero. A todo eso, Xiang Ming, comprendía su situación, y dijo, si no quiere casar con él, ¿por qué no huye ahora? A eso, la prota acarició a Xiang Ming, porque daba a entender que ella sí preocupaba por su bienestar. Estando así, llegó Shen Bailian junto con su criada, y empezó a molestar. Como encontró abrazándolas, dijo de manera hipócrita, no sabía que vería una escena tan hermosa. A todo eso, la prota preguntó, ¿qué lo traía por aquí? La malvada de su hermanastra respondió que, estaba buscando una sirvienta que lo ayude cuando esté bañando, y decía que Xiang Ming, quien era la sirvienta de la prota, según ella, era la adecuada, así que dijo, ¿por qué no la dejas ir conmigo? Pero la prota, preguntó, ¿por qué quieres a Xiang Ming? Era evidente que, Shen Bailian,
había enterado que la prota iba a casar con el príncipe Xuan, y no con el príncipe heredero al trono, así que según ella, podía escoger a la sirvienta que quiera, y que sería la futura emperatriz adorada por el país, y dijo que, sería un honor para tu sirvienta ser mi sirvienta. A eso, Xiang Ming, era evidente que no quería servir a Bailian, así que ella, estaba decidida a seguir sirviendo y manteniendo su lealtad a la señorita Shen Tianhua, y no le importaba el honor. A todo eso, Shen Bailian, seguía recalcando que será la futura princesa heredera, y bien orgullosa dijo, incluso ella tendrá que arrodillarse ante mí, refiriéndose a Shen Tianhua. En eso, apareció el gato negro, y se lanzó hacia Shen Bailian, pero la malvada, golpeó al gatito, y antes de que cayera al piso, Xiang Ming lo atrapó. A este punto, la prota estaba súper enfadada, así que ordenó a Xiang Ming que trajera una cosa que se encontraba en el cajón del escritorio, y rápidamente fue a traerlo. Mientras esperaba, Shen Bailian burlando decía, me vas a enviar un regalo para adular a la futura princesa heredera. Cuando llegó, entregó el latigazo que se encontraba en el escritorio, y sin más que decir, empezó a castigarla, le dio un par de bofetadas y latigazos, mientras que, la sirvienta de Bailian, estaba escondiéndose, porque la prota, estaba azotando cada vez más fuerte, y ella no quería meterse. Cuando estaba ocurriendo todas esas cosas, interrumpió un sirviente, quien traía una noticia. La noticia era que, el emperador había mandado un decreto oficial, donde se requería la presencia de las señoritas, Shen Tianhua y Shen Bailian, en el salón de la mansión Shen. A todo eso, la prota dijo a Bailian que, por el momento se había salvado, y se puso en marcha para recibir el decreto. No obstante, Shen Bailian, estaba ridiculizada ante la prota, así que, en su pensamiento decía que, la iba a encerrar en prisión por dañar el cargo del decreto de su padre, porque según Shen Bailian, estaba segura de que iba a casarse con el príncipe heredero, y llamó padre al emperador. Asimismo, pensaba que el decreto era para ella, ya que estaba esperando el anuncio de su boda, y así, llegaron al pasillo de la mansión Shen, donde lo cual, la cabecilla de la familia real, empezó a leer el decreto imperial. Como el cielo lo indica, su majestad emite este decreto para reconocer la bondad, la virtud, la belleza y el talento de Shen Tianhua, la hija mayor del general Shen, donde decía, emperatriz y yo estamos contentos de darle la bienvenida a una dama como nuestra familia. Aquí, le concedo matrimonio con el príncipe Xuan como su esposa, y la boda se celebrará el 15 del mes próximo. Respetar esto. A todo eso, Shen Tianhua, se puso unos pasos adelante para darle las gracias por el decreto, y su padre el general Shen, estaba orgulloso de su hija, ya que el legendario príncipe Xuan se iba a convertir en su yerno, así que la prota, ganaba más honor como hija, a diferencia de sus otras dos hermanas. No obstante, Shen Bailian, estaba segura de que eso no era nada comparado con su anuncio, como la futura heredera. Pero bueno, una vez que la prota cogió el decreto, Eunuco, felicitó, porque desde aquel momento, ella se llamaba princesa Xuan, y también le entregó los regalos que su majestad había enviado. En eso, las sirvientas, estaban asombradas por el regalo que lo había enviado, donde decían que, ellas anhelaban tener prendas así de valiosos. Pero bueno, su majestad había pedido que, elija la exquisita tela con patrón de fénix de la casa del tesoro real para Shen Tianhua. Aquella tela, era para el vestido de novia. En eso, Eunuco dijo un mito, donde lo cual, aquel vestido, solamente las usaban princesas de ojos azules el día de su boda. Entonces, su majestad lo valoraba muchísimo a la prota, así que, Shen Tianhua decía que, era un honor recibir el presente obsequio de su majestad, donde lo cual, pidió a Eunuco que ayude a expresar su gratitud al majestad cuando regrese al palacio imperial. Por otro lado, Shen Bailian estaba celosa de la prota, porque según ella, con ser solamente una princesa, consiguió telas de seda tan raras, y ella, estaba segura que la de ella iba a ser superior a la de prota. Como Eunuco no dijo nada, ella se preparó para preguntar, ¿qué hay de mí? A eso, supo responder que, su majestad había enviado una instrucción oral para ella, pero eso no le gustó a Shen Bailian, y dijo que, esperaba un decreto imperial y no un simplemente instrucción oral. A eso, Eunuco empezó a decir la instrucción oral, donde, ella sí iba a casar con su Alteza Real, pero como su concubina, y cuestionó, ¿cómo te atreves a pedir un decreto imperial? Y llamó la atención al general Shen, para que se tome un tiempo para disciplinar a la señorita Bailian. A eso, el general Shen aceptó en disciplinarla, pero en su pensamiento decía que, Bailian la decepcionaba cada vez más, y que no contaba con ella, para llevar su carrera al siguiente nivel. Pero bueno, decía que con la prota, era suficiente para hacerlo, mientras que, Shen Bailian, se encontraba muy decepcionada con sí misma, y se cayó de golpe al suelo, porque no aceptaba ser una concubina. También, como los sirvientes estaban escuchando, empezaron a decir que, la señorita Bailian no era la princesa heredera, y una de ellas dijo, son hermanas, pero inesperadamente se casarán con hombres diferentes y vivirán vidas completamente diferentes más tarde. Pero la otra decía que, la madre de Shen Bailian era una concubina, dando a entender que, la señorita Tianhua no tenía comparación con ella, y que la madre de prota era la esposa oficial del general Shen.
A todo eso, Shen Bailian estaba muy decepcionada, así que mejor regresó a su habitación, y no paraba de recordar que, Eunuco había dicho que, solo iba a ser una concubina del príncipe heredero, mientras que, su sirvienta personal, también estaba decepcionada de su ama, y decía que, ella no se puede comparar con la princesa Tianhua, además, ella prefería servirle a la prota, es decir, unir al campamento de Shen Tianhua. Por otro lado, la prota y Xiang Ming, en su patio, estaban con muchos regalos que envió su majestad, pero la prota no se encontraba conforme con los regalos, así que, pidió a Xiang Ming que los guardara, a lo que ella, evidentemente iba a hacerle caso, pero se dio cuenta de que, la prota se encontraba triste y que ni siquiera había mirado los regalos, y así, ya era de noche, la prota seguía triste, se encontraba observando la luna llena, cuando de pronto, llegó Xuan Shao, y le preguntó, parece que algo te molesta. A eso, ella primero cuestionó, ¿por qué se encontraba aquí? Y respondió a su pregunta, dijo que, no le molestaba nada, sino que, estaba planeando huir de la boda, así que, Xuan Shao, empezó a decir que, realmente no te gusta el príncipe Xuan. Siendo así, preguntó, ¿quién le gustaba? ¿Por quién había perdido su corazón? A eso, la prota en su mente decía que, del único que se había enamorado era de él, donde también dijo, único por el que perdí mi corazón en mis 2 vidas, pero bueno, era evidente que no iba a decir eso, así que mejor, como las veces anteriores dijo que, por el momento no quería casarse, pero Xuan Shao, notó que la prota había estado escribiendo su nombre o el carácter de Xuan en la mesa mientras observaba la luna, por lo que él, quería saber el por qué estaba escribiendo, pero ella lo negó, decía que eso no era de su conveniencia, pero en su pensamiento decía que, no podía evitar pensar en él, y que por ese motivo había escrito. La prota se encontraba avergonzada y sonrojada por aquella acción. Pero bueno, Xuan Shao prometió encontrar formas de ayudar para el día siguiente, así que la prota estaba sorprendida y preguntó, ¿me vas a ayudar a escapar de la boda? Hasta aquí el vídeo. Comenta si crees que Xuan Shao va a ayudar a escapar de la boda o revelar que él es el príncipe Xuan.